El triángulo del frontón era un espacio difícil de llenar. Y en el caso del Partenón, eso fue resuelto habilidosamente, poniendo en las esquinas, en los ángulos agudos del triángulo, figuras sentadas primero y reclinadas luego. Por último se las muestra hundidas en la cornisa misma, surgiendo de sus entrañas. El misterio es qué representaban originalmente estas estatuas. Su significado habría permanecido oculto de no ser por el trabajo de un pintor del siglo XVII, Jacques Carré, que visitó Atenas en 1674. En la época de su visita, el Partenón había sido convertido en mezquita, pero muchas de las estatuas permanecían intactas en el edificio. Carré realizó dibujos detallados de las esculturas que vio. En el centro de su retrato del frontón oeste hay una lucha entre un hombre y una mujer. Pero ¿quiénes son estas misteriosas figuras? Tenemos una pista en el testimonio de otra visita al Partenón, la de Poseneus, un viajero griego del siglo II después de Cristo, quien describe que el frontón originalmente mostraba la contienda mitológica entre la diosa griega Atenea y el dios griego del mar, Poseidón, por el patronazgo sobre Atenas. Sus escritos revelaron también que el frontón este mostraba otra escena de la vida de Atenea, su nacimiento. Había surgido en forma adulta y con ropas de guerra de la cabeza de Zeus, el rey de los dioses. Pero quizás la más famosa y controvertida de las esculturas del Partenón era esta. El friso del Partenón. Es una obra de increíble perfección técnica. Con 1 metro de alto y 160 de largo, ocupaba todos los lados del Partenón. Las filas de silenciosas figuras y jinetes formaban la más extensa talla en relieve que se haya encontrado en Grecia continental. No obstante, misteriosamente, los cronistas antiguos no la mencionan. Por supuesto, para nosotros es notable que nadie en la antigüedad se haya referido a los frisos del Partenón. Pero es importante recordar que conocemos el friso como un objeto de museo que observamos al nivel del ojo, exhibido para poder disfrutarlo en la galería de un museo. En el Partenón estaba en lo alto de los muros del templo, a 12 metros de altura, apenas visible entre las columnas y por lo tanto en fragmentos. Como tal, seguramente era menos conocido y al mismo tiempo menos amado que en la actualidad. El verdadero misterio es por qué el friso fue puesto en una posición tan inaccesible. Dada su posición inusual y enrevesada en lo que podríamos llamar la parte superior de los muros interiores del Partenón, pareciera que el principal espectador del friso no era la persona que visitaba el Partenón, sino quizá la diosa Atenea o los dioses mismos. ¿Pero qué habrían visto exactamente los dioses? No está claro, a partir de los restos del friso, cómo lucía el original. Hoy se ven figuras blancas en un fondo blanco, pero cuando fueron talladas hay evidencias de que su aspecto era muy distinto. Aún quedan débiles rastros de pintura de la decoración original del Partenón. Pero no se ha hallado ninguna marca de color en el friso. No obstante, otros frisos similares del período clásico sugieren que originalmente el friso del Partenón fue pintado en tonos brillantes. Se cree que el fondo del friso estaba pintado en azul y las figuras tenían un color que contrastaba con el fondo.
Como decoración, además de la pintura, había incrustaciones de metal. Estos orificios señalan el lugar que originalmente ocupaban las riendas y los arneses de bronce. Nunca antes un templo había sido dotado de tanta abundancia de detalladas y sofisticadas esculturas. Aunque las esculturas externas fueron finalmente terminadas en el año 432 a.C., los documentos literarios de la antigüedad revelan que la escultura más asombrosa no se hallaba fuera del templo, sino en su interior. Y pudo tener influencia en el diseño de todo el Partenón. Aunque no hay rastros de la escultura original. Una pista de cómo podía haber lucido se halla aquí, en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. A fines del siglo XIX, esta estatua de mármol de la diosa Atenea, de 1 metro de altura, fue descubierta en Atenas. Está datada entre los siglos II y III después de Cristo. La diosa está vestida con una armadura de guerra, lleva un escudo y un elaborado casco. Se cree que la gran serpiente enrollada junto a ella es la guardiana de la Acrópolis. Y en su mano se halla la figura alada de Nike, la diosa de la victoria. La estatua entera refleja la gloria de Atenas y la historia de sus victorias sobre sus enemigos. Pero, ¿qué nos dice sobre la escultura que se hallaba en el centro del Partenón? La solución puede hallarse a más de 4.000 kilómetros de distancia en Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica.